Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes. El sábado dije allí en Nava de que a mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la señora Kaiser, que era la secretaria de Energía, y también contrató como miembro de su consejo de administración a Calderón. Entonces se quedaron pues mal acostumbrados. Nosotros tenemos que defender el interés público y siempre lo he dicho, el único negocio que nos debe de importar o los únicos negocios que deben importarnos son los negocios públicos. Tenemos que defender a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que defender a Pemex, no a las empresas particulares. Desde luego pueden participar las empresas particulares, pero no abusar, no monopolizar como lo hicieron durante el periodo neoliberal, que recibieron contratos leoninos y que mediante sobornos y cooptación de funcionarios mandaban en México. Tenían hasta a su servicio a medios de comunicación, eran los amos y señores, se creían, y ahora están como desconcertados cuando estamos pues haciendo lo que establece la Constitución. Les aclaré de que cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio, el capítulo de energía se limitó a 2 párrafos que tienen que ver con el dominio de México sobre sus recursos naturales, lo que establece nuestra Constitución. Entonces, les aclaré esto porque el capítulo original del tratado era pues muy entreguista, comprometía al sector energético. Bueno, vamos a fortalecer a Iberdrola, como era antes. El sábado dije allí en Nava de que a mí me pagaba el pueblo de México, no Iberdrola. Pero estaban muy mal acostumbrados. Iberdrola se llevó como directiva, se llevó a la señora Kaiser, que era la secretaria de Energía. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Bueno, antes que nada, pedirles una disculpa porque pues ya ven cómo han estado los climas, el tiempo, pues en algo nos ha afectado. Y bueno,
sinceramente pues sí, pues la gripa, ¿no? Que siempre es muy constante cuando hay estos cambios de clima que nos afecta pues de una o de otra forma. Una disculpa si ustedes ven que por ejemplo pues estoy tratando de evitar el corrimiento no nasal. Así que muchas gracias de verdad por acompañarnos, gracias por permitirnos la oportunidad de estar con ustedes, la oportunidad de que me acompañen y de pues poder compartir un momento con ustedes en este inicio de semana, lunes 26 de octubre del año 2020. Bueno, como siempre transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. El presidente de la República pues rechaza todo lo que tiene que ver con los de las energías limpias. Ya vimos la carta de los congresistas a Donald Trump, que les está echando a perder su negocio López Obrador. No respeta los convenios, no respeta los contratos, quiere echar abajo todo eso y más allá de cualquier otra cosa que diga el presidente, lo cierto es que Estados Unidos está muy molesto porque pues algo está sucediendo que no les está gustando. El presidente, durante su visita a la central termoeléctrica José López Portillo en el municipio de Nava, pues habló de lo de las energías limpias y dijo que no se dará un paso atrás para rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que utilicen carbón para generar energía eléctrica. Pues señaló que es un sofisma, algo así como algo falso, lo de las energías limpias. El mandatario visitó las plantas de carbón ubicadas en Coahuila, en donde de acuerdo con la revista Proceso se generan aproximadamente 2.6 megawatts de energía y en donde se contempla edificar una nueva planta generadora que costará 120 millones de dólares. El presidente, ya lo saben, no le gusta las energías limpias, las energías sustentables, las que protegen el medio ambiente, y el presidente dice que eso nada más no va a funcionar en este país y pretende recuperar el control de la energía de nuestro país y la producción que se hace con la Comisión Federal de Electricidad y rescatar a petróleos mexicanos. En fin, lo que pasa es que pues hay contratos de por medio, incluso hay un amparo, una suspensión que se le otorgó a la Comisión Federal de Competencia Económica, si no mal recuerdo, con respecto al pronunciamiento de la CENER de echar para abajo los contratos de las energías limpias o renovables que realizan varias empresas, energía que le venden a la Comisión Federal de Electricidad. Hay una suspensión que echó para abajo este proyecto de la secretaria de Energía, Rocío Nale. Y bueno, la verdad es que se avecina una tormenta, mala señal para el mundo, mala señal para aquellos inversionistas extranjeros que quieran venir a nuestro país, porque pues mandamos el mensaje de que aquí no se respeta la ley. Y además hay por ahí el señalamiento de que el presidente hostiga a los despachos jurídicos que están asesorando o que están brindando su trabajo a las empresas extranjeras que están haciendo uso de su derecho cuando se ven vulnerados o violentados las garantías que tienen como empresas, como inversionistas. Y bueno, el presidente dice que lo único que le importa son los negocios públicos y no los privados. Sin embargo, hablamos de miles o millones de empleos que genera el sector privado, llámese extranjero, llámese del país, sector privado o particular, que genera pues algo así como 50 millones de empleos.
son los que se generan. Y bueno, el presidente dice que eso no le importa, que él está interesado en el negocio público. Y eso es bueno y está bien, pero hay que tomar en cuenta que en nuestro país muchas empresas extranjeras asentadas aquí dan empleo a miles, a cientos, a millones de trabajadores, y esto hace que muchos empresarios extranjeros que están aquí en el país pues piensen muy bien lo que están haciendo y hasta dónde quieren seguir en este país. Un día de estos se van con todo y su dinero, despiden a los trabajadores, les pagan si bien les va y tan tan se acabó. Pues esto es lo que está generando el presidente de la República, que dice que no se debe caer en los engaños del periodo neoliberal en el que se beneficiaron particulares y empresas, no México y sus habitantes. Lo cierto es que el Estado no ha tenido la capacidad tampoco a través del negocio público generar las condiciones suficientes del empleo en este país, y por eso hay empresas particulares, extranjeras y nacionales que generan inversión, que generan empleos, y eso es normal. Lo que no es normal es echarlas, correrlas en base a decir que vamos a recuperar el control de la energía eléctrica y vamos a rescatar a Petróleos Mexicanos, cuando hoy el mundo está trabajando de otra manera en cuanto a las energías. Ya no puede retrocederse al pasado cuando se producía energía con el carbón, y eso ya quedó prácticamente obsoleto. Si el presidente insiste en eso, pues adelante, pero va a llevar al país a la quiebra total, como muchos lo vienen diciendo en este momento. Así que, bueno, vamos a estar atentos a este tema. El presidente está muy aferrado. Recordó que hace 20 años la Comisión Federal producía toda la energía eléctrica que se consumía en el país. No obstante, con la política neoliberal empezaron a engañar para privatizar el sector energético, ya que la Comisión Federal no tenía la capacidad de producir sin carbón, es decir, sin generar contaminación, y no la tiene. Volver a producir con carbón pues es contaminar a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Y bueno, como siempre, echándole la culpa al pasado, acusó que tras una reforma secundaria hecha en el 92, en el gobierno de Salinas, comenzó la privatización de la industria eléctrica. No lo dudamos, desde luego, ¿verdad? La cual cubre el 50% de la energía que actualmente se consume y es comprada a empresas particulares, nacionales y extranjeras, dejando a la Comisión Federal muy atrás, que tuvo que cerrar 8 plantas de producción. Bueno, el mundo está basado en las energías limpias, el cuidado del medio ambiente. Así que esto pues no debería sorprenderle al presidente. Se ve que desconoce mucho, ¿no? Este tema de las energías limpias. Congresistas de Estados Unidos han denunciado que hay obstrucción del gobierno de México en el sector energético. Estos congresistas le enviaron una carta a Donald Trump para que tome acciones y evitar que empresarios estadounidenses se vean afectados por las medidas de México. Lo peor va a ser que llegue el gobierno de John Biden, ¿no? Un demócrata, y entonces sí, quién sabe cómo le va a ir a nuestro país. El Congreso de Estados Unidos acusó que el gobierno de México plantea un patrón de obstrucción que amenaza la inversión de empresas estadounidenses en el sector energético y el espíritu del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Dice AMLO que no hay nada de eso, que no hay firma de eso, que eso no se incluyó, que eso no está en el Tratado de Libre Comercio. Habría que decirle que todo eso está contemplado y por algo están quejándose los inversionistas extranjeros. ¿Que ha habido abusos en este aspecto? Sí, sí lo ha habido. Pero se tiene que hacer una estrategia de trabajo conjunto para poder encontrar soluciones y no cortar de tajo, porque esto nos va a traer problemas a todos cuando muchas empresas empiecen a demandar al Estado mexicano por el incumplimiento o la cancelación de algunos contratos que se tienen. Los congresistas señalan que informes revelan que el gobierno del presidente López Obrador está dando un trato regulatorio preferencial a Pemex,
además de la cancelación o postergación de permisos para empresas energéticas extranjeras de ese tamaño. Según los legisladores estadounidenses, un memorándum filtrado del presidente López Obrador pide a las autoridades mexicanas que usen todos los recursos disponibles para proteger a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Así que eso es lo que está pasando. Miembros del partido gobernante, que es Morena, han presentado iniciativas constitucionales para revertir la histórica reforma energética de 2014 y buscar renunciar a todos los contratos actualmente vigentes. Se dicen preocupados de que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción, por lo que piden a Trump encontrar una resolución con el gobierno de México para mantener las condiciones actuales del mercado que trajo la reforma energética, además de certeza y equidad para las empresas estadounidenses operando y compitiendo en México. Se dicen preocupados, pues, los congresistas, los inversionistas, de que estas acciones demuestran un patrón de obstrucción. Todo esto, amigos, no es nada más hablar por hablar, pero todo esto desde luego nos va a traer serios problemas. Así que, pues a ver qué pasa, pero aunque AMLO niega que su gobierno frene la inversión privada en energías limpias, lo cierto es que está obstruyendo de una u otra forma esta situación, y tarde o temprano esto nos va a traer graves problemas. Es lo malo, pues, de este tipo de gobierno populista, que buscan guiarnos, como se dice, en aras de una defensa de un sector importante como es el sector energético, pero que va en retroceso a lo que hoy es el mundo en cuanto a las energías limpias, por ejemplo, el sector energético. El presidente López acusó a sus rivales políticos y medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones, pues no está cerrado a la inversión extranjera en el sector privado. Y negó que el gobierno mexicano frene la inversión privada en energías renovables, pero pidió a las empresas no abusar en medio de una polémica con legisladores de Estados Unidos. No se trata de abusar, hay un marco regulatorio, simple y sencillamente, ¿no? O sea, es como si usted participa en alguna empresa, hay un contrato, usted sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Así que el presidente está metiendo en camisa de 11 varas. El presidente prácticamente acusó, pues dice que todo es una manipulación, y que él sostiene que para hacer negocios los empresarios, algunos desde luego y sobre todo los extranjeros, optaron por instalar plantas de generación energía eólica. Pues eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Pues ni modos, ¿cómo la van a sacar? Instalar plantas de generación de energía eólica, pues de esa manera es como se produce, ¿no? Ya ve usted los molinos esos que hay, que por cierto se andaba peleando hasta con los molinos de viento AMLO. Y bueno, el caso es de que, pues, ¿cómo le haces? ¿Cómo generas energía eólica? Pues a través de plantas de energía, ¿no? A través de plantas para generar energía, y esa energía se le vendía a la Comisión Federal de Electricidad. Usted recordará que Rocío Nale canceló eso, algunos contratos se fueron al amparo, y hay una suspensión para que no se prohíba o para que se siga generando a través de esta forma la energía eléctrica en nuestro país. Hay una suspensión. Y bueno, vamos a ver, porque el tema es que AMLO ha mandado un memorándum para que protejan de todas las formas posibles tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex. Y hay un reclamo de los congresistas estadounidenses. La controversia ocurre precisamente tras una carta en la que legisladores republicanos y demócratas denunciaron la semana pasada que López violaría el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por su intención de fortalecer Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
El mandatario respondió que el texto se difunde en medio del proceso electoral de Estados Unidos, además de señalar que eso se promueve desde México por parte de algunas empresas privadas. Ya nada más le faltó decir los conservadores y los neoliberales, ¿no? El presidente descartó que su política energética ahuyente la inversión extranjera. En fin, pero todo. Y hoy, si tiene usted la oportunidad, lea a Leo Zuckerman. Dice Leo Zuckerman, se tardaron, pero los extranjeros ya también se están dando cuenta, como sabemos los mexicanos de hace tiempo, que el gobierno mexicano no respeta el Estado de Derecho cuando así lo considera conveniente. Y fíjate que pasa aquí en el estado de Veracruz también, Es lamentable, pero es la verdad. El gobierno de Morena no tiene respeto por las leyes. El presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones, si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia, más allá de la ley, ¿no? El problema es la definición de justicia. ¿Quién la define? Cada quien de acuerdo con sus criterios. Dice Leo Zuckerman, lo que yo puedo estimar como justo puede ser considerado injusto para otra persona. En las democracias liberales, los legisladores, representantes de la sociedad, son los que deliberan y deciden qué es lo justo y lo plasman en leyes que nos rigen a todos. Al tomar posesión, AMLO se comprometió a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Está obligado a cumplir y aplicar la ley, no a luchar por la justicia, un concepto etéreo y subjetivo. Sí, porque la ley es la ley y esa es la que debe de prevalecer. Pero bueno, ya todo el mundo sabemos que López Obrador, cuando considera que algo es injusto, pues se pasa por el arco del triunfo al Estado de Derecho, como lo hacen los gobernantes de Morena, ¿no? En los municipios, en los estados gobernados por ellos. Es lamentable, pero es la verdad. Dice Leo Zuckerman, este asunto es oral en materia económica. Los inversionistas nacionales y extranjeros arriesgan su dinero con la idea de que el gobierno cumplirá y aplicará las leyes, reglamentos y contratos existentes. En un país donde el gobierno no respeta el Estado de Derecho, se incrementa la incertidumbre y por tanto el riesgo de invertir. A mayor riesgo, mayor la utilidad que demandan los inversionistas. Los perjudicados son los consumidores que tienen que pagar precios más altos. Así que así están las cosas. Es el odio de AMLO contra las empresas extranjeras, las empresas energéticas, más que querer rescatar a Pemex y a la Comisión Federal. López Obrador tiene una animadversión clara con exfuncionarios de gobiernos neoliberales. Llámese Felipe Calderón Hinojosa. Hoy escribe también Mario Maldonado al respecto en El Universal. Échele un ojito ahí y bueno, pues esa es la verdad. Es un odio profundo, no solo porque a su juicio hacen grandes negocios explotando los recursos del país, sino porque varios exfuncionarios del gobierno neoliberal se han unido a sus filas como consejeros. Ya ve lo que dijo ahora este fin de semana López Obrador. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos y por eso tengo que defender el interés público, dijo el sábado el presidente en una gira por Coahuila, en una respuesta a la carta que enviaron legisladores estadounidenses a Donald Trump quejándose de la política energética de México y el trato privilegiado a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, el cual, según los 43 congresistas, transgrede el acuerdo comercial vigente, el TEMEC. Pues a ver qué va a pasar. López Obrador aseguró que los contratos vigentes con empresas privadas se van a respetar, aunque los nuevos negocios tanto en hidrocarburos como en electricidad los tendrán Pemex y Comisión Federal. Pero es que hay una reforma, hay una constitución que se tiene que respetar. La reforma energética tuvo una reforma en el gobierno de Peña Nieto. Y mientras eso no cambie, se sujetan a ese acuerdo, a lo que dice nuestra Constitución. No es de que quiera López Obrador, no es por gusto, no es porque le plazca, no es porque le agrade o no le agrade, es que se tiene que respetar la Constitución.
le guste o no le guste, hasta que eso se cambie. Pero los contratos que se hagan antes de cualquier reforma que lleve a cabo este gobierno tendrán que respetarse, sin duda, invariablemente. Así que pues su odio pues es más que nada porque pues ha criticado que otras empresas contraten a funcionarios o exfuncionarios del gobierno neoliberal. Por ejemplo, criticó que la exsecretaria de Energía con Felipe Calderón, Georgina Kessel, y el propio expresidente hayan sido consejeros de la firma española de la que Pemex ha sido de manera desafortunada su socio en 2 ocasiones. Así que eso es lo que le puede o no le gusta a López Obrador. En fin, así están las cosas, pues no le gusta al presidente. En fin, la verdad que, como dice Cruzita Pérez, qué retroceso y destrucción de este gobierno. Cada día vamos como los cangrejos para atrás. Qué vergüenza. Es cierto, sin duda es cierto, y vamos para atrás. No hay ningún avance al respecto. Gracias, Cruzita Pérez. Vamos a regresar a nuestro programa. Vamos a una pausa y regresamos para hablar del estado de Veracruz. Una disculpa, la verdad que andamos un poco agripados, sinceramente, pero pues aquí con muchos deseos de estar con ustedes y darles a conocer lo que está sucediendo. Este tema de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex va a dar todavía mucho de qué hablar, porque imagínese usted que John Biden llegue como presidente de los Estados Unidos. John Biden no está muy de acuerdo en la política que viene practicando el presidente, no está muy de acuerdo en que se cierren las empresas a mano alzada, sin que se aplique realmente el Estado de Derecho, sin que se aplique la ley que existen aquí en nuestro país, y todo se actúe o se lleve a cabo de una forma absurda y burda, cuando en realidad lo que debe de prevalecer es el Estado de Derecho. Así que bueno, pausa y regresamos, no se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, Sofía Martínez Huerta, la recién destituida presidenta del Tribunal Superior de Justicia, acusa al famoso Bola 8, Eric Cisneros, secretario de Gobierno, de estar detrás de su destitución. Y es que dice que antes de que sucediera esta rebelión en el Poder Judicial, la había llamado y le había pedido su renuncia porque tenía conocimiento de irregularidades que ella estaba cometiendo. Lo acusó de organizar su salida y de amenazarla, pues él fue quien la llamó con anterioridad, repito, para pedirle su renuncia. Dice que tiene pruebas de lo que le dijo el secretario, y también el secretario le habló de pruebas en su contra, y bueno, la verdad, le pidió que se hiciera a un lado y que se cuide mucho. Esto, dice ella, no es más que una amenaza de parte del señor secretario, señor Bola 8, que cómo le ha dado en la torre a este estado. De verdad es nefasto este sujeto. Es lo más asqueroso que ha llegado para Veracruz este señor que se llama Eric Cisneros, en esa falsa pues digamos función que tiene de darle gobernabilidad del Estado, en esa falsa transformación o el cambio con el que llegaron. Este señor abusa del poder para hacer a un lado a quien le estorbe, a su insana ambición, mezquina ambición de este desquiciado del poder, que no ha hecho más que destruir la poca gobernabilidad que quedaba. Es aberrante tener a este secretario de gobierno, un tipo ambicioso, un tipo del que se ha hablado que salió muy mal del gobierno de Baja California, un tipo que ha resultado incluso muy corrupto. Pero ese es el secretario que tiene Cuitláhuac García, y eso es muy lamentable que lo estemos viviendo cuando se supone que estábamos con un gobierno que llegó en un momento del cambio, un momento en el que dijo que iba a ser muy diferente a lo que habían hecho los gobiernos anteriores. La verdad es que lo que estamos viendo es una clara muestra de que este gobierno no tan solo está actuando igual, sino peor a los gobiernos anteriores. Un gobernador totalmente rebasado, un cero a la izquierda, sin capacidad de maniobra, sin la suficiente fuerza, totalmente opacado, dando tumbos, sin rumbo. Es de verdad lamentable tener a este tipo de gobierno aquí en Veracruz, donde pues esas son las consecuencias de la inexperiencia, de la falta de oficio, de la capacidad política, la enorme inseguridad que vivimos, un estado que ocupa el segundo lugar en feminicidios, en homicidios dolosos, un primer lugar en el delito de feminicidios, Coatzacoalcos, tercera ciudad más peligrosa del país. En fin, es muy lamentable que esto suceda, y Eric Cisneros, en lugar de estar concentrado en los municipios viendo cómo están trabajando, pues está viendo cómo se apodera del Poder Judicial del Estado. Es de verdad lamentable. Son como buitres, son como hienas que se a la carroña para apoderarse de los recursos públicos. Es la ambición despreciable del secretario de gobierno Eric Cisneros, el famoso Bola 8, que destruye la poca gobernabilidad que existe en este estado. Muy lamentable. En fin, doña Sofía Martínez dice que pues ella sigue siendo la titular y que se va a presentar ahí al Poder Judicial. Dice que va a ir porque su destitución fue ilegal, y que se presentará el lunes ante la presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, de donde precisamente fue destituida, en una sesión extraordinaria. Dice la señora Sofía,
Martínez Huerta, yo soy presidenta y actuaron de manera ilegal y lo voy a demostrar. Si me atacan o me hacen algo, entonces sí los voy a denunciar, dice doña Sofía Martínez Huerta, que pues hay que decirlo también, nunca logró encajar. Fue una imposición del gobernador y del secretario de gobierno junto con el inepto de Juan Javier Gómez Casarín, líder del Congreso local de Morena, y al final terminaron arrepintiéndose porque doña Sofía pues no se dejó manipular, se querían apoderar de los recursos económicos del Poder Judicial, doña Sofía Martínez no se dejó, armaron un complot y pues bueno, hoy ya la sacaron a la calle, dice doña Sofía que ella sigue siendo la presidenta, llama al presidente de la República a que intervenga y detenga a Cuitláhuac García, a sus secuaces que tienen prácticamente secuestrado el Poder Judicial del Estado. Lamentable porque mientras nosotros pues estamos viendo todos aquellos que por alguna circunstancia tienen que ir a un juzgado, vemos cómo se están destrozando al interior del Poder Judicial, muy muy lamentable, en fin. Y por otro lado, también el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, pues habló de que los veracruzanos, comerciantes y empresarios que denuncien delitos como la extorsión serán protegidos mediante la figura de identidad reservada. La verdad que los delincuentes se están riendo de este sujeto porque todo el mundo sabe que detrás de la Secretaría de Seguridad Pública muchas veces la misma policía da el informe de quién es el que se queja o que hace una denuncia por algún delito de esta naturaleza. Nadie se va a arriesgar, ¿no?, a ir a denunciar, pues pueden correr el riesgo de que sepan quién fue y le hagan algo a su persona. Y bueno, Coatzacoalcos es el tercer municipio a nivel país que es el más inseguro. Y en lugar de que Víctor Carranza, este inepto, misógino alcalde, atiende el problema de la inseguridad, pues estuvo muy preocupado mejor en que le pusieran su nombre al domo que se hizo ahí en el INAPAN, porque según él ha hecho mucho por Coatzacoalcos. Repito, Coatzacoalcos es la tercera ciudad más peligrosa del país y Víctor Carranza preocupado porque lleve su nombre. Qué barbaridad, qué asquerosidad, qué cinismo, qué desfachatez de Víctor Carranza de querer que este domo lleve su nombre. Ojalá y algún alcalde que llegue de cualquier otro partido, porque si llega el huevonazo de Amado Cruz Malpica, pues hasta le va a poner letras de oro, ¿no? Entonces el huevonazo de Amado Cruz Malpica, pues no creo, pero si llega otro alcalde cualquiera, ojalá y quiten esto que ofende a los ciudadanos de Coatzacoalcos por tanta inseguridad que vivimos, y en lugar de que esté preocupado por la seguridad precisamente, está preocupado porque pues este domo lleve su nombre. Es de verdad aberrante lo que estamos viviendo el día de hoy aquí en el INAPAN con este domo, pues que ahora lleva el nombre de Víctor Carranza, como si fuera el gran alcalde que ha hecho algo por Coatzacoalcos, cuando todo el mundo sabe que desprecia y odia a las mujeres, y caso concreto, el odio que tiene en contra de la síndica del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen, que bueno, ha señalado toda la corrupción y la falta de transparencia con la que ha venido trabajando. Las consecuencias, le ha bloqueado todas sus comisiones, a pesar de que un tribunal federal electoral le da la razón a la síndica. Aún así, Víctor Carranza se pasa por el arco del triunfo todas las leyes, como lo hace el presidente de la República, como lo hace el gobernador, como lo hace el secretario de gobierno, como lo hace Juan Javier Gómez Casarín. Digo, la verdad, hágame usted recanijo favor, ¿cómo puede cambiar el país con esta gente que dijo que llegaba con la idea de una transformación y de un verdadero cambio? Es aberrante, sinceramente, lo que estamos viendo con Morena en el estado de Veracruz, y que la gente valore y sepa lo que va a hacer el siguiente año cuando hay elecciones. Si consideran que está bien lo que está haciendo, pues adelante. Al final de cuentas, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. En fin, bueno, gracias por habernos sintonizado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver
Por cierto, este domo costó más de 2 millones de pesos, 2 millones, casi 2 millones y medio de pesos. Imagínese usted una gran cantidad de dinero para este domo y la remodelación que ahí se llevó a cabo. En fin, bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestro siguiente programa. Excelente tarde, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.